Bien, muchas gracias a la Fundación Argentina Azul, a Eduardo Ganó por la invitación centralmente. Para mí es un orgullo estar acá presente con todos ustedes. Y voy a intentar hacer sucinto, digamos, en mi intervención, dejar algunas inquietudes que tengo. Y sobre todo vinculado justamente a la dimensión de intereses marítimos, pensando en la ocupación militar y colonial del Reino Unido de nuestras islas del Atlántico Sur, eso centralmente. Y si uno, saliendo un poco o arrancando por las generalidades, digamos, lo que voy a hacer acá en realidad es ver todo desde una perspectiva más amplia, sin entrar en cada uno de los puntos que voy a marcar, que podría claramente detenerme y dar bastantes o varios detalles desde el panorama internacional, que es de donde yo veo este tema, analizo estas cuestiones, y obviamente con las menores estridencias posibles, dado la sensibilidad del tema. Intentando ser lo más objetivo posible en función de la delimitación de la cuestión Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Ahora bien, en términos geográficos, digamos, si uno toma las leyes de espacios marítimos, la de 1991, la 23.968, y la que la modifica, agregando las recomendaciones de la CONVEMAR de 2016, que es la ley del 2020, 27.557, uno obtiene el mapa oficial de la Argentina, que es el mapa bicontinental. Ese mapa bicontinental tiene la particularidad, que las leyes obviamente no lo reflejan, que es que tiene tres estados de situación político-militares distintos. Digamos, la ley marca y delimita todo el territorio que corresponde a la República Argentina, tanto en términos soberanos como la zona económica exclusiva y la plataforma continental. No obstante, hay tres estados de situación político-militar distintos en función de la dimensión internacional. Por un lado tenemos la parte continental, que excede esta presentación, justamente son los intereses continentales de la Argentina, que es el 39% del territorio. Después tenemos la Antártida Argentina, que es la otra pata continental, que es aproximadamente el 36% del territorio argentino, que está bajo el sistema del Tratado Antártico. Y después tenemos el 25% del territorio, que incluye obviamente los derechos soberanos de la Argentina, más los derechos de la zona económica exclusiva y la plataforma continental de las islas del Atlántico Sur, que es justamente el 25% del territorio que está bajo ocupación colonial y militar del Reino Unido. Eso plantea un desafío significativo y es un conflicto actual y abierto que trae problemas de seguridad actuales por un lado y también en el largo plazo. En este sentido, la cuestión Malvinas en términos estrictos está justamente contemplada dentro de las resoluciones de Naciones Unidas, 2065, 3160, más todas las resoluciones que complementan justamente la cuestión, como la 3149 vinculado a la prohibición de modificar unilateralmente el escenario que debe ser sujeto a descolonización a partir de la negociación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Y justamente este punto se caracteriza por cuatro complejidades, cuatro ítems para la República Argentina que tenemos que considerar. En primer lugar, el hecho de que la cuestión Malvinas es un tema, obviamente, en un primer punto de justicia, digamos. El hecho de que las Islas Malvinas sean argentinas no es un eslogan, digamos, que es un eslogan patriota ni nacionalista, sino que es una afirmación objetiva sobre la base del derecho internacional. Dicho en otras palabras, lo que hicieron los jugadores, después del partido con Inglaterra en la semifinal, fue una reivindicación soberana que está basada en el derecho, digamos, no es un eslogan nacionalista, sino que es un hecho empírico, digamos, que se basa justamente en tres pilares principales que tiene que ver con el derecho uti possidetis iuris, de la cesión o de hacerse cargo de los territorios virreinales luego de la Revolución de Mayo. En segundo lugar, la Argentina ejerció soberanía efectiva en las Islas Malvinas desde el 4 de noviembre de 1820 hasta el 3 de enero de 1833. En tercer lugar, cuando el Reino Unido invadió por primera vez las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, la Argentina nunca mostró aquiescencia, la Argentina protestó siempre, desde 1833 que la Argentina protesta y mantiene el mismo reclamo, digamos. Entonces, sobre la base de esos derechos, la Argentina mantiene y sostiene que las Islas Malvinas son argentinas. Entonces, el reclamo no es un reclamo de soberanía, es un reclamo del ejercicio pleno de la soberanía. No es que nosotros tenemos una disputa de soberanía, sino que la soberanía es argentina, la disputa es por ejercer justamente nuestro derecho pleno de soberanía en las islas, ¿no? Entonces, eso en un primer punto, es un tema de justicia, ¿no? La cuestión Malvinas, los intereses marítimos argentinos en las islas del Atlántico Sur, es un tema
en primer lugar, de justicia. Luego es un tema económico. Es un tema económico justamente porque a partir de la guerra del Atlántico Sur, obviamente la economía de las islas cambió radicalmente, ¿no? Pasaron de estar basadas básicamente en lana, recursos ovejeros y ganaderos, a ser el 90% vinculado a ingresos de la pesca, ¿no? Pesca que se logra a partir de la emisión de licencias ilegales por parte del gobierno de las islas, ¿no? Una emisión de licencias que es ilegal justamente porque rompe con la resolución 3149 de Naciones Unidas, que impide la celebración de actos unilaterales que transformen el statu quo del territorio pendiente a la descolonización. Y eso a su vez se le suma las actuales exploraciones en la cuenca Malvinas Norte, en el yacimiento León Marino, donde Navitas Petroleum, la compañía israelí, y Rockhopper, con el 35% de la inversión, Navitas Petroleum con el 65%, ¿no? Están construyendo infraestructura en las Islas Malvinas y próximos a desarrollar las primeras explotaciones de recursos energéticos de la zona. Con lo cual, en segundo punto, también es una cuestión económica, ¿no? Los intereses marítimos en Argentina afectados por la usurpación británica son, por un lado, de justicia, por otro lado, económica. Y después hay un tema que es poco trabajado por la Argentina, tanto por los medios mainstream como por la academia, como por la política nacional, que tiene que ver con el hecho de que es una amenaza abierta y futura a la seguridad argentina. El artículo número 5 de la Ley de Defensa Nacional 23.554 de la República Argentina de 1988, marca en su capítulo 5, como les decía, que las islas del Atlántico Sur obviamente corresponden al campo de acción geográfico que le corresponde al instrumento militar, al sistema de defensa nacional, con lo cual cualquier situación en la que el Reino Unido entre en un conflicto global, de hecho, parte del territorio argentino, que es responsabilidad de su protección de las Fuerzas Armadas Argentinas, pasa a estar involucrada en un conflicto, ¿no? En el medio de dos pasos bioceánicos, con lo cual cualquier acción que haga el Reino Unido a nivel global involucra de hecho territorio que es nuestro y que, y que su defensa es competencia justamente de las Fuerzas Armadas, y está muy bien que así sea. En último lugar, también es un tema de seguridad, justamente porque el accionar británico a lo largo de la historia no ha sido demasiado benévolo con la periferia del mundo, digamos. Hay innumerables ejemplos, tanto la delimitación de Afganistán con Pakistán, los conflictos en Cachemira entre India y Pakistán, la retirada británica de su dominio en Medio Oriente antes de la constitución del Estado de Israel, las guerras del opio también, ni hablar. Bueno, hay un montón de ejemplos históricos donde muestra que el Reino Unido ha desestabilizado zonas de la periferia del mundo desde su punto de vista y justamente ha causado varios estragos y conflictos en materia de seguridad y territoriales con las poblaciones donde el Reino Unido tenía presencia militar pero estaban bastante alejadas de Londres. Con lo cual, digamos, no nos extrañe que en un futuro, 50, 100, 150, 200 años, en el Atlántico Sur el Reino Unido pueda operar sin tener en cuenta justamente a la ciudadanía argentina y a los estados periféricos que operan y que están presentes y son ribereños legítimos de la zona del Atlántico Sur. Con lo cual, la presencia del Reino Unido es una amenaza actual muy importante, en términos objetivos, digamos. Es una ocupación militar que fundamenta un dominio colonial, y también en el mediano y largo plazo, por esto que les acabo de decir. Ahora bien, esos son los intereses argentinos que se ven afectados por la presencia británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Ahora bien, la cuestión que tampoco es abordada ni por los medios, muy poco por la academia y por supuesto que está ausente en el debate político también, tiene que ver con cómo hacemos para recuperar territorio que nos pertenece, que lo vamos a recuperar conforme al derecho internacional, pero donde justamente el actor que usurpa ilegítimamente ese territorio no se sienta a negociar. Con lo cual vemos que es medio un callejón sin salida, al menos a simple vista, ¿no? La vamos a recuperar conforme al derecho internacional, pero el derecho internacional no es respetado por el actor usurpante, que además, en la actualidad, es más poderoso. Bueno, es un gran problema, ¿no? Es un gran problema que merece ser abordado, es una pregunta que merece respuestas, y
para terminar con estos últimos minutos, lo que voy a hacer es darles al menos un panorama de qué es lo que creo que hay que pensar o al menos discutir de cara hacia adelante, tanto en el debate público, en los medios de comunicación, como en la academia, en las instituciones militares educativas, como en los debates políticos. Y la cuestión es la siguiente. En principio, ¿cómo hacer que alguien que no se quiere sentar a negociar se sienta a negociar con uno? Bueno, el ABC de la condición humana dice que hay que generar algún tipo de desafío, algún tipo de incomodidad, algún tipo de cuestionamiento justamente a ese dominio. Y este cuestionamiento no tiene que ver solamente con sentarnos en un escritorio y lanzar quejas, o ir a Naciones Unidas a Nueva York cada un año y hablar en los comités de descolonización, que eso está muy bien, pero claramente no molesta demasiado, o la experiencia histórica nos ha mostrado que eso es una estrategia que es necesaria porque uno reafirma la disconformidad, no muestra quiesencia diplomática, que es lo que Argentina viene haciendo y es parte de los pilares que nos dan los derechos sobre las islas, pero claramente no es suficiente para lograr el objetivo político, que es que se sientan a negociar. El objetivo es que se sientan a negociar para justamente tratar la descolonización del territorio en función y conforme a nuestra Constitución y a las disposiciones de Naciones Unidas. Entonces, en principio eso, desafío, incomodidad, preocupación, cuestionamiento, y la historia de los conflictos territoriales en la humanidad también nos da varias lecciones que debemos aprender. Y lo que les digo es lo siguiente, me parece que lo que debería orientar este debate tiene que ver con esto. Los actores ocupados militarmente que cooperan asimétricamente con la potencia ocupante, jamás en la historia de la humanidad, ahora que estamos en un tiempo de hipérboles y frases grandilocuentes y todo es lo máximo de la historia de la humanidad, bueno, me parece que tenemos que tener en claro que nunca en la historia de la humanidad un país ocupado militarmente logró recuperar su territorio legítimo cooperando con el actor ocupante. Nunca, jamás, no sucedió. No van a encontrar ejemplos en la historia de la humanidad. Con lo cual, mostrar aquiescencia con una usurpación y cooperar con el actor que te ocupa, bueno, es un problema porque si haces eso no hay evidencia histórica ni empírica obviamente que indique que eso va a tener resultado, va a lograr el efecto político que es recuperar tu territorio. Si es que ese es tu objetivo, quizás no lo decís y no lo es. Bueno, en fin. Y la cuestión es es el otro punto. Los países que disputan, los países que muestran disconformidad, los países que disputan materialmente ese territorio ocupado y generan incomodidad, en el largo plazo puede fallar, puede no fallar, pero claramente muestra el camino o abre el camino para entender ejemplos históricos donde realmente se logró esa recuperación territorial. No me meto con los casos porque sería ya demasiado, pero es los casos en donde hubo disputa sostenida, persistente, incremental, manejada con un buen vínculo diplomático con otros actores, acercándolos material, pero también multilateralmente en el ámbito diplomático, en fin, esas estrategias suelen resultar. Entonces, ya para terminar, hay una cuestión que merece ser dicha también para finalizar. Claramente el camino, si queremos recuperar las islas del Atlántico Sur, el camino es la disputa. Uno puede después discutir el grado, los tiempos, la persistencia, el grado de incrementalidad, los dispositivos que uno va a utilizar para meter presión en función de lo que le complica al enemigo que está ocupando, que está usurpando territorio. Eso todo es debatible políticamente y son distintas aristas, pero claramente la disputa me parece que no tiene que ser el objetivo a ser cuestionado. Ahora bien, para eso se necesita mucho convencimiento y sobre todo se necesita mucha inversión en el largo plazo, con proyectos de a décadas, al sistema de defensa nacional, que obviamente es la piedra angular material que tiene que ser el centro de cualquier tipo de estrategia que involucre una disputa seria por el territorio que nos pertenece. En ese sentido, y ya el último minuto, lo que le digo es, en Argentina en las últimas décadas, sobre todo después de la derrota en la Guerra del Atlántico Sur, hay obviamente hay un tabú para hablar justamente del sistema de defensa, no en esta instancia, pero sí de cara a la sociedad y la academia, es algo que yo vivo y sufro todos los días. Y me parece que también que hay mucho miedo justamente de confrontar con un actor que parece demasiado grande y que da la impresión, justamente desde una perspectiva derrotista, que no se puede hacer nada. Bueno, la evidencia empírica, digamos, el nivel de inversión que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur, digamos, los dispositivos que tienen ellos para justamente promover sus intereses tanto en Argentina como en el resto del mundo en función de su posición colonial, son todos modificables, son todos disputables, digamos, no hay razón para tener miedo, no hay razón para justamente dudar respecto de lo que hay que hacer. Lo que hay que tener es un profundo convencimiento de que ese es el camino.
En ese sentido, me parece que lo que queda planteado en materia de intereses marítimos en la presentación que acabo de realizar es, por un lado, la manera en que los intereses argentinos son lesionados por la presencia militar británica y por dónde tiene que ser encarado el debate vinculado a la recuperación. Y en ese sentido, tener en claro la dicotomía cooperación-disputa y cuál es el camino exitoso y cuál no es el camino exitoso, me parece que es algo que tenemos que tener todos los argentinos muy en claro para debatir y exigir que el debate sea de alta calidad. Gracias. Hola.